Una clase correspondiente a la instalación eléctrica de edificios, lo que vamos a ver son los cálculos correspondientes a la instalación eléctrica. Estos cálculos consisten en la determinación de la potencia eléctrica de cada circuito y de la potencia total de la vivienda, de la intensidad de las llaves térmicas y disyuntor diferencial, que son los elementos de protección, de la determinación del grado de electrificación de la vivienda, que nos va a permitir contratar el tipo de suministro, y cómo se realiza el esquema de tablero de la instalación eléctrica. La potencia de los circuitos lo vamos a determinar en función de lo que establece el reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en viviendas. El reglamento establece que para los circuitos de iluminación de uso general, que son la iluminación interior y exterior, se debe considerar una potencia que corresponde a las 2/3 partes de lo que resulta considerar todos los puntos de utilización o bocas de luz que se han previsto para ese circuito, adoptando una potencia por boca de luz de 60 VA. Entonces lo que hay que hacer es multiplicar las bocas de luz por 60 VA y a eso sacarle las 2/3 partes y es la potencia que le va a corresponder a ese circuito. Luego tenemos la potencia de los tomacorrientes, que si son de uso general se debe adoptar la potencia máxima prevista para el circuito de 2200 VA y si es de uso especial se debe adoptar la potencia de 3300 VA correspondiente a ese tipo de circuitos. Y si son circuitos de alimentación de carga única, como es el aire acondicionado, la potencia que se va a adoptar es la correspondiente al artefacto conectado a ese circuito. En función de lo que establece el reglamento, lo que vamos a hacer es determinar para cada uno de los circuitos cuál es la potencia que le corresponde. Entonces el primer circuito, que es el de luces interiores, tiene 11 bocas de luz. Le vamos a considerar una potencia de 60 VA, como indica el reglamento. Multiplicamos 11 bocas por 60 VA, lo que nos da 660, pero de eso se debe considerar solo las 2/3 partes, lo cual nos da un valor de 440 VA para ese circuito. En el caso de las luces exteriores, se consideran 6 bocas de luz, porque incluye las 5 bocas de luces exteriores y a ese circuito se ha conectado la campanilla del timbre, que debe ser considerada como una boca más. También con una potencia de 60 VA se multiplica por las 6 bocas, nos da 360, las 2/3 partes de eso nos da 240 y es lo que le corresponde al circuito. En el caso de los circuitos de toma corrientes, lo que se va a considerar es lo que establece el reglamento como potencia máxima del circuito. Si son de uso general, se considera 2200 VA y si son de uso especial, se considera 3300 VA, independiente de la cantidad de tomas que se hayan conectado a ese circuito. Y luego nos quedaría el circuito 6, que corresponde al aire acondicionado, que es un circuito de alimentación de carga única, que en este caso vamos a determinar la potencia del aire acondicionado que se va a instalar. Para determinar la potencia del aire acondicionado vamos a utilizar un método simplificado que mediante tablas obtenemos la potencia del aire. Primero vamos a usar esta primera tabla, que nos va a dar la cantidad de frigorías por hora en función de la superficie del local y de la cantidad de personas que va a usar ese local y del tipo de clima, es decir, si es caluroso o muy caluroso. La frigoría, recuerden, es una unidad de energía que permite medir la absorción de energía térmica, o sea, de calor, de un local, de un recinto. Con el valor de frigorías vamos a obtener en una segunda tabla el valor de potencia. Supongamos que para el local que nosotros vamos a instalar el aire acondicionado tiene 30 metros cuadrados y quizás lo vayan a usar 4 personas, que es correspondiente a una familia tipo. Para un clima muy caluroso le corresponde un artefacto de 4500 frigorías por hora. Con ese valor entramos a una segunda tabla, buscamos en la
la segunda columna el valor de frigorías por hora que hemos determinado y con ese valor nos da la tabla la potencia en vatios o volampere, la potencia correspondiente al artefacto, que en este caso es 2140 volampere. También nos dan las características dimensionales del artefacto. Y así obtenemos la potencia que le corresponde al circuito 6. Lo que nos faltaría determinar entonces es la potencia total de la vivienda, que va a resultar de sumar la potencia correspondiente a cada uno de los circuitos. Esta suma nos va a dar un valor de 10.520 volampere, que es la potencia total de la instalación eléctrica proyectada para la vivienda. Lo que ahora vamos a tener que determinar es la intensidad eléctrica que le corresponde a cada circuito para poder dimensionar las protecciones eléctricas de cada circuito. Recordemos que la intensidad es igual a la potencia dividida en la tensión. Es decir, la potencia de cada circuito dividida en la tensión de la red, que es 220. Entonces, para cada circuito vamos a aplicar esta ecuación y nos va a dar la intensidad en amperes. Entonces el circuito 1 se divide 440 en 220 y le corresponde una intensidad de 2 amperes. Y así sucesivamente. Al circuito 2 le corresponde una intensidad de 1,1 amperes. Al circuito 3, que es el de tomas interiores, le corresponde 10 amperes. El 4 también 10 amperes. El 5 sería 15 amperes, que resulta de dividir 3300 en 220. Y el 6, 2140 dividido en 220, nos da 9,7 amperes. Y la intensidad total se divide 10.520, que es la potencia total, en 220 y nos da 47,8 amperes. Esa es la intensidad de cada uno de los circuitos. Pero para poder dimensionar las protecciones del tablero general, recordemos que las protecciones que van en el tablero son la llave térmica principal, que corta toda la instalación eléctrica de la vivienda, el disyuntor diferencial, que es el que se encarga de proteger a las personas en caso de que se produzca algún desperfecto en la instalación, y luego tenemos las llaves térmicas de cada uno de los circuitos. Entonces, para dimensionar estos elementos de protección en función de la intensidad del circuito, necesitamos saber cuál es el valor comercial que se va a adoptar para después comprar esos elementos de protección. Y para esto vamos a usar una tablita que hemos confeccionado que nos indica la intensidad la disponibilidad de llaves térmicas en función de su intensidad y de las distintas marcas que se ofrecen en el mercado. Entonces, ¿cómo vamos a usar esta tablita? Por ejemplo, para el circuito 1 habíamos determinado una intensidad de 2 amperes. Entonces nos fijamos si en el mercado se dispone llaves térmicas de 2 amperes y adoptamos, y si existe, adoptamos la de 2 amperes. ¿Sí? Entonces, tanto para el circuito 1 como para el circuito 2 vamos a adoptar 2 amperes. Para el circuito 3 teníamos 10 amperes, nos fijamos en la tabla, hay disponibilidad de llaves térmicas de 10 amperes de alguna de las marcas comerciales y adoptamos la de 10. Lo mismo para el circuito 4. Para el circuito 5 vemos si hay llaves térmicas de 15 amperes y si hay, adoptamos una llave de 15. En el caso del circuito 6, que tenemos 9,7 amperes, le redondeamos al valor inmediato superior, porque de ese valor exacto no tenemos en el mercado, y adoptamos una llave correspondiente a 10 amperes. En el caso de la intensidad total del circuito, es decir, para la llave térmica general, que teníamos 47,8 amperes, vamos a adoptar una llave térmica de 50 amperes, ¿sí? Que correspondería al valor inmediato superior, que hay
hay disponibilidad de llaves térmicas de esa intensidad. En el caso del disyuntor diferencial vemos que también se debería dimensionar con 50 amperes, pero no hay disyuntores de 50 amperes, entonces tenemos que adoptar un disyuntor de 63 amperes, que es el que le sigue, el valor que le sigue a 50. Entonces para el disyuntor vamos a tener que adoptar un valor de 63 amperes. Si hubiese de 50 amperes se adopta el mismo, pero en este caso para este valor no hay. Y así quedan determinadas los valores comerciales de las llaves térmicas de cada uno de los circuitos y la llave térmica general y el disyuntor diferencial. Con toda